Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El ruido metálico de las botas alienígenas resonaba por los pasillos oscuros del Coliseo de Nart, cada paso como una sentencia. Elías caminaba con la cabeza gacha, los brazos atados detrás de la espalda con unas ataduras viscosas que ardían al contacto con la piel humana. Sus gafas, torcidas por los empujones, colgaban precariamente de su nariz. Aún así, sus ojos no mostraban terror. Solo una especie de calma inquietante, como si algo dentro de él se hubiera roto o despertado. Las criaturas que lo escoltaban eran enormes, con piel azul metálica y ojos sin pupilas. No hablaban. Solo lo arrastraban. Pero a su alrededor, entre las sombras de las galerías, sí se escuchaban murmullos. ¿Un humano? ¿De nuevo los terrícolas? Dicen que es uno de esos estudiosos. Un recolector de datos. Ja. Durará minutos allá abajo. Las serpientes sienten el miedo. El eco de las burlas llenaba las bóvedas del Coliseo. Algunos nobles alienígenas observaban desde las alturas, comiendo fruta viva de bandejas flotantes, bebiendo néctar violeta de copas talladas en cristal de meteorito. Esperaban el espectáculo. Querían gritos. Súplicas. Sangre. La emperatriz no apareció. No hacía falta. Había ordenado un sacrificio humano y el protocolo se cumplía. La compuerta de la mazmorra se abrió con un siseo húmedo y espeso. Un calor denso brotó desde abajo, acompañado de un hedor penetrante, mezcla de humedad, excremento seco y algo más, algo reptiliano. El guardia empujó a Elías sin ceremonia. Cayó por unas escaleras de piedra pulida y aterrizó de rodillas sobre un suelo blando, acolchado de capas de piel mudada. Cuando alzó la vista, la oscuridad absoluta se cernía sobre él como una cortina viva. La compuerta se cerró tras de él con un estruendo metálico. Y entonces, el silencio. No gritó. Ni una sola palabra. Se incorporó lentamente, ajustándose los lentes. Sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Su respiración se estabilizó con una velocidad que no parecía humana. Y luego, caminó. Las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos, tallados con garras o colmillos. Las marcas formaban símbolos, espirales, nombres olvidados. Elías no los tocó. Solo los leyó. Sus pupilas se dilataron mientras murmuraba sílabas incomprensibles, como si las reconociera de un sueño distante. Un leve sonido serpentino rozó su oído izquierdo. No se movió. Solo giró la cabeza. Allí, en la sombra, una figura alargada se deslizaba, observándolo con ojos amarillos como brasas apagadas. Elías se arrodilló. «No he venido a invadir tu guarida», dijo en voz baja. «Solo a escuchar». La serpiente no atacó. Ni silbó. Solo se enroscó lentamente a su alrededor, sin tocarlo aún. Fue entonces cuando lo vio. En el centro de la sala, una piedra baja servía de pedestal. Sobre ella, un libro. Antiguo. Forrado con escamas negras y escritura dorada que brillaba suavemente. Era imposible que un objeto así hubiera sobrevivido entre depredadores. Sin embargo, estaba intacto. Limpio. Esperando. Elías extendió la mano. Su pulso tembló por primera vez. No por miedo. Por reverencia. Tocó el lomo del libro. En ese instante, un millar de ojos se abrieron en la oscuridad, y decenas de cuerpos escamosos se movieron al unísono, surgiendo de grietas que no estaban allí segundos antes. La sala respiró como si estuviera viva. Y él abrió el libro. La primera página no era escrita en idioma alguno conocido por humanos. Pero Elías la leyó. Sus labios se movieron lentamente. Y las serpientes, una por una, se acostaron a su alrededor, en completo silencio, como si escucharan a un viejo amigo. Horas después, cuando los guardias miraron por la ranura, esperando encontrar restos o gritos, lo vieron sentado, con el libro en el regazo. Leyendo. Las torres del Coliseo de Nart se alzaban como colmillos antiguos, cortando el cielo púrpura de ese anochecer eléctrico. En el balcón superior del palacio, oculto entre columnas vivas que respiraban al compás del viento, 3 siluetas femeninas observaban la cámara de serpientes a través de una proyección suspendida en el aire.
La imagen flotante mostraba al humano sentado en posición de loto, rodeado por las criaturas que ninguna otra especie, ni siquiera los entrenadores más expertos, había logrado domar. Elías pasaba una página con una calma casi solemne. Las serpientes respiraban con él. Lo protegían, lo escuchaban. ¿Cómo puede leerlo?, susurró la princesa Taelit, cruzando los brazos. Ese libro nos fue prohibido hasta a nosotras. Dicen que quien intente descifrarlo pierde la mente. Pierde la voluntad. Sireyya no respondió de inmediato. Mantenía los ojos fijos en el rostro del humano, ampliando la imagen hasta ver el brillo tras sus lentes, los labios pronunciando palabras que ningún traductor automático podía captar. No ha perdido nada. Al contrario, parece que el libro lo reconoce, dijo finalmente. Nizari, la tercera hermana, permanecía sentada, inmóvil, en el borde del mirador. Su piel plateada brillaba con un reflejo lunar. Sus ojos estaban entrecerrados, no por aburrimiento, sino por concentración profunda. Lo que está diciendo no es solo lectura. Es invocación, dijo con voz suave. Lo que leemos como símbolos, él lo entona como si recordara cada palabra. Como si le perteneciera. ¿Estás diciendo que es uno de ellos?, replicó Taelit con incredulidad. ¿Que un humano común? No es común, interrumpió Sireyya, con frialdad. Su voz se endureció, como el acero justo antes de ser desenvainado. Lo enviamos para que muriera. Ni siquiera lo analizamos. Y ahora las serpientes, nuestras guardianas más letales, se enroscan a sus pies como si hubieran encontrado a su creador. El silencio se hizo entre las tres. El viento trajo consigo un murmullo desde los túneles del Coliseo. No eran gritos. No eran aullidos. Era canto. Un ritmo suave, reptil, como si el suelo debajo del palacio respirara una música ancestral. Nizari rompió el silencio. Tal vez deberíamos bajar. ¿A qué?, preguntó Taelit con un dejo de sarcasmo. ¿A pedirle que nos enseñe a leer nuestro propio legado? Sireyya no respondió. Dio un paso atrás y se retiró de la proyección. La luz fluctuó un instante antes de apagarse por completo. No. A él no se le pide. Se le observa. Y si se desvía, se le elimina. Taelit la siguió, sin discutir. Pero Nizari se quedó. Miró una última vez al humano. La proyección finalizó, pero su mente aún conservaba la imagen, la forma en que sostenía el libro, como acariciaba cada página como si conociera su textura desde la infancia. No había arrogancia. No había ambición. Solo respeto. Y eso era lo más peligroso, porque en todo el imperio nadie respetaba ya el conocimiento. Solo lo usaban. Lo exprimían. Y ahí estaba él, en la mazmorra de las serpientes, leyendo como si el mundo no le perteneciera, pero él sí perteneciera al mundo. Nizari sintió un estremecimiento que no venía del frío. La puerta del calabozo se abrió sin aviso. Un vapor húmedo se alzó como un aliento vivo, cálido y denso, y por un momento, Elías no levantó la mirada. Seguía concentrado en una línea particularmente críptica del libro, sus labios moviéndose en silencio, su pulso tranquilo como un lago en noche sin viento. Pero entonces lo sintió. No era una serpiente. Era algo distinto. Una energía distinta. Una presencia fuerte y decidida que caminaba sin miedo entre cuerpos escamosos que ni siquiera se atrevían a silbarle. Elías alzó los ojos. Allí, de pie en la entrada del calabozo, estaba Sireyya. La princesa llevaba una capa ceremonial negra con detalles escarlata, la armadura ligera que solo usaba en los campos de juicio. Su cabello blanco como el hielo estaba trenzado hacia atrás, dejando su cuello al descubierto. En una mano llevaba una lanza de energía, apagada. En la otra, colgaba un amuleto real, símbolo de su linaje. No necesitaba guardias. La autoridad le goteaba de la piel. Sus ojos violetas se clavaron en él como dagas, pero él no desvió la mirada. «Así que tú eres el lector», dijo con voz baja, afilada como un filo recién templado. Elías cerró el libro con lentitud. Las serpientes no se movieron, como si supieran que ese momento no era suyo. «Solo soy alguien que escucha», respondió él.
Ella avanzó con un solo paso. Las serpientes se agitaron, pero no atacaron. Algunas se deslizaron hacia los lados, apartándose con un respeto que nunca antes habían mostrado ante nadie fuera del linaje imperial. Sireyya frunció apenas el ceño, notando la forma en que se apartaban. Como si lo protegieran. Como si él fuera necesario. Ese libro es una llave a una memoria que tu especie no debería tocar. Y sin embargo, responde, dijo Elías sin miedo. Como si me hubiera estado esperando. Sireyya se detuvo frente a él. La lanza aún apagada, pero lista. Su respiración era más rápida de lo que le gustaba admitir. ¿Quién eres? Elías. Sin títulos. Sin imperio. Sin secretos. Ella lo rodeó despacio, observándolo como un depredador curioso. El sudor de su piel olía a conocimiento, a calma, a humanidad cruda. Nada en él gritaba amenaza, y eso era precisamente lo que la ponía en guardia. Porque todos en su mundo, incluso sus aliadas, deseaban algo. Él parecía no querer nada. ¿Tienes idea del lugar en el que estás? Estoy en el corazón de algo olvidado. ¿Y tú? La miró de frente, sin deseo, sin sumisión. Tú no viniste a matarme. No trajiste energía en la lanza. Solo preguntas. Sireyya se detuvo. La habitación parecía susurrar. El libro en sus manos aún ardía con un leve resplandor azul, como si el texto reconociera la tensión. ¿Por qué no huyes? ¿Por qué no imploras? Preguntó ella, bajando la voz como si compartieran una confesión. Porque no vine a vivir por la fuerza. Vine a entender. Si eso me mata, al menos habré aprendido. Los ojos de Sireyya se clavaron en los suyos. Algo en su interior, algo feroz y salvaje, vaciló. Se acercó un poco más. Elías no se apartó. La serpiente más grande, la albina de escamas traslúcidas, surgió del fondo y se deslizó entre ambos. No con violencia, sino como una señal. Se alzó sobre Sireyya y la envolvió en un abrazo serpentino, firme pero sin agresión. Le rozó el rostro con la lengua bifurcada, y luego la empujó suavemente hacia adelante. Elías no se movió. Sireyya sintió el pulso acelerársele. No por peligro. Por algo más confuso. Algo que no podía controlar. Y lo besó. Fue un roce breve, torpe y contenido. No planeado. No romántico. No político. Fue una descarga que le dejó la piel ardiendo y los pensamientos en ruinas. Al separarse, las serpientes silbaron en unísono. No como amenaza, como aprobación. Sireyya retrocedió 2 pasos. Respiraba rápido. La lanza aún sin encender. Pero su corazón, sí. Esto no ha terminado, humano, susurró. Elías, con los labios aún temblando por la sensación, abrió el libro otra vez. No. Apenas empieza. Elías no volvió a ver a Sireyya durante los días siguientes. La celda que antes fue su prisión había sido transformada. Sin anuncios, sin explicación, el mismo suelo que antes respiraba peligro fue cubierto con alfombras tejidas por manos antiguas. Lámparas de luz líquida flotaban sobre su cabeza, iluminando sin calor, y un pequeño banco de piedra le fue traído, junto a una mesa baja tallada con símbolos similares a los del libro. Las serpientes seguían allí, más numerosas que antes. A veces se deslizaban por entre sus pies mientras leía, otras se enrollaban cerca de su espalda mientras dormía. Una de ellas incluso le ofrecía frutas maduras en su boca cuando tenía hambre, como si fuera un gesto aprendido. Pero lo que más le inquietaba no era la vigilancia constante ni el silencio artificial. Era la ausencia de ella. Desde aquel beso, impulsivo, breve, pero imposible de olvidar, Sireyya no había regresado. Elías sabía que ese gesto no era costumbre entre su especie. Un contacto tan íntimo no podía quedar sin consecuencias. En su mundo, el tacto era pacto, y el beso, un desafío. Una noche, mientras repasaba un pasaje particularmente antiguo del libro, la atmósfera cambió. Un aroma distinto, dulce y cargado de electricidad, flotó en el aire. Elías levantó la vista. Nizari. Entró sin ser anunciada, sin guardias, sin ruido. Su vestido era de tela líquida, negro como el vacío,
ajustado al cuerpo como si fuera parte de él. Su mirada plateada era serena, pero bajo esa calma había preguntas. Así que es cierto, dijo al fin. Las serpientes han elegido. Elías cerró el libro con delicadeza. No respondió. Ella caminó a su alrededor, observándolo como si analizara una anomalía. Había algo en su forma de moverse, lenta pero precisa, que transmitía una fuerza silenciosa, una tensión que nunca explotaba, solo latía. Sireyya se ha encerrado en sus aposentos desde que bajó aquí. No habla. No come con nosotros. Pero vibra. Está distinta. Tú eres la grieta, humano. El punto en el cristal. No quise abrir ninguna grieta, dijo él. Solo abrí un libro. Nizari se detuvo frente a él. Se agachó a su altura, apoyando una mano en la mesa. Su rostro estaba muy cerca. Lo que tú lees nos fue negado durante generaciones. Porque temieron lo que revelaba. Lo que podía despertar. ¿Y tú? ¿También lo temes? Ella sonrió apenas. Una sonrisa corta, elegante, pero cargada de ironía. Temo a los que fingen no tener poder y luego doblan el mundo sin querer. Eso haces tú. No desafías, pero arrastras. No ordenas, pero cambias. Y mi hermana, Sireyya, no se deja arrastrar. Nunca. Hasta ahora. Elías sostuvo su mirada. Su voz era tranquila. ¿Por qué estás aquí? Porque quiero saber si lo que hiciste con Sireyya fue real. Si fue una casualidad, o si también me romperías a mí. Hubo un silencio denso. Solo las serpientes respiraban, un murmullo reptil que recorría las paredes. Elías no se movió. No huyó. Solo alzó una mano, lentamente, y le ofreció el libro. No vine a romper. Vine a unir lo olvidado. Tú decides si tocas esto, o a mí. Nizari lo miró largo rato. Luego bajó la mirada hacia el libro. Lo rozó con los dedos, temblando apenas. En el instante en que su piel tocó la cubierta, una chispa cruzó la sala. Las lámparas vibraron. Y la serpiente más antigua, la ciega, alzó la cabeza y susurró un canto desconocido. Nizari se apartó de golpe. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Y su voz fue apenas un susurro. Él está despertando, ¿no es cierto? ¿El que duerme bajo el templo? No lo sé, admitió Elías. Solo sé que cada página revela una verdad que ustedes dejaron pudrir. Y ahora, ya no hay silencio que las oculte. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Cuidado, humano. Los ecos que despiertas también pueden devorarte. Y sin añadir más, se marchó. Esa noche, mientras las serpientes dormían en un espiral de escamas a su alrededor, Elías soñó. Un sueño en el que una voz sin rostro susurraba su nombre desde el fondo de un abismo, y la imagen de Sireyya lo observaba en silencio, con los labios entreabiertos, como si aún sintiera el peso de aquel beso no olvidado. El salón de los ecos estaba reservado solo para los juramentos de sangre. Nadie hablaba allí sin intención. Las paredes, talladas con rostros petrificados de antiguos gobernantes, parecían escuchar con atención cada palabra, cada respiración contenida. Elías entró por la puerta principal escoltado por 6 figuras vestidas de púrpura. No eran soldados. No eran sirvientes. Eran testigos. Custodios del ritual antiguo que se iba a reactivar por primera vez en siglos. Lo conducían hasta el centro del círculo. Pero no por respeto. Por sospecha. Alrededor de él se alineaban altos consejeros, jefes de clanes de mundos aliados, nobles de mirada arrogante y capas flotantes. Algunos ni se molestaban en ocultar el desprecio. Otros lo observaban con una mezcla enfermiza de fascinación y temor. La emperatriz no estaba. Pero los 3 tronos secundarios sí estaban ocupados. Sireyya, con la lanza ceremonial encendida, sin mostrar emoción. Taelit, inquieta, con el ceño fruncido y los dedos tamborileando contra la empuñadura de su cuchillo ritual. Y Nizari, sentada en completo silencio, las piernas cruzadas, pero con los ojos fijos en Elías, como si intentara leerlo sin necesidad del libro. Un alto sacerdote de rostro cubierto por una máscara de huesos se adelantó. Hoy se juzga la influencia del lector humano en los templos vivos.
su contacto con el libro sagrado, su vínculo con las serpientes sagradas, y el efecto que ha tenido sobre nuestras hijas. Sus palabras flotaron en el aire como navajas. Elías no dijo nada. Mantuvo la espalda recta, las manos a los lados, y esperó. El sacerdote giró hacia los nobles. Los antiguos juramentos prohíben a los forasteros tocar el conocimiento del primer sueño. Y sin embargo, este humano ha leído cada página. Ha despertado símbolos que ni nuestros cronistas podían comprender. Ha sido besado por la princesa heredera. Ha compartido el canto con nuestras guardianas escamosas. Y peor aún, ha hecho que lo sigan. Un murmullo sordo se extendió por la sala. Sireyya mantuvo la mirada fija al frente, sin moverse. Entonces, una figura se levantó de entre los presentes. El general Varus. Viejo, robusto, con cicatrices de guerra y una voz tan áspera como su honor. Debemos terminar con esta anomalía antes de que corrompa los pilares del imperio. Si las serpientes ya no obedecen nuestras órdenes y solo responden a él, ¿quién gobierna realmente? No vine a gobernar, dijo Elías por primera vez. Su voz, suave pero clara, interrumpió todas las conversaciones. El silencio fue inmediato. Elías alzó la vista hacia el general. No vine a gobernar. Vine porque ustedes me arrojaron aquí como sacrificio. Y el conocimiento decidió no devorarme, sino recibirme. El sacerdote levantó su bastón. Las leyes son claras. Por haber leído sin ser uno de nosotros, por haber despertado a lo que duerme, y por haber sido elegido por las guardianas, este humano debe morir antes de que la serpiente mayor despierte del todo. En ese momento, se escuchó un sonido seco. Sireyya se levantó. Su lanza crepitó con luz viva, la punta iluminando el rostro del sacerdote. No. La palabra cayó como una sentencia inversa. Un juicio al juicio. Todos la miraron. Él no despertó a nada, continuó ella. Solo leyó. Y nosotros, por miedo, olvidamos. Él no es la amenaza. Lo es nuestro silencio. Nuestra arrogancia. El sacerdote se irguió. No es tu decisión. No lo es, respondió ella. Pero soy heredera directa. Si tocan al lector, yo retiro mi juramento al linaje. Y el templo pierde a su protectora. Taelit se puso de pie junto a ella. No dijo una palabra. Solo alzó su daga en vertical. Nizari se levantó lentamente, caminó hasta Elías y se colocó detrás de él, tocando su hombro con una mano abierta. Varus apretó los dientes. Entonces es rebelión. Un silbido inundó la sala. No humano. No de boca alguna. Era un rugido suave, pero presente. Venía de los muros, del techo, del suelo. Una grieta se abrió en la piedra, y de ella surgió la serpiente mayor, gigantesca, antiguísima, albina y ciega. Cada movimiento de su cuerpo hacía temblar los candelabros. Elías giró el rostro, sin miedo. Avanzó hasta ella. La serpiente, sin emitir ningún ataque, se enroscó a su alrededor. No lo envolvía para aplastarlo. Lo rodeaba como un anillo vivo. Una corona orgánica. Entonces habló. No con voz, sino con la vibración de la piedra misma. Este es el lector. Este es el puente. Este es el despertar. Y nadie en esa sala volvió a dudar que Elías ya no era solo un huésped. Era el cambio que tanto habían temido. El amanecer sobre Nart era distinto. El cielo, antes de un púrpura uniforme, ahora se deshacía en franjas doradas y carmesí, como si el planeta mismo respondiera al cambio que se había desatado en sus entrañas. Las torres del Coliseo proyectaban sombras más largas, y una quietud sagrada se cernía sobre los pasillos, como si todo respirara más lento, más profundo. La ceremonia de la serpiente mayor había dejado a la cúpula en silencio durante días. El juicio se detuvo. Las voces se apagaron. Incluso los altos sacerdotes evitaron hablar en público. Nadie quería desafiar lo que había presenciado. Elías fue trasladado, no a una celda ni a una sala de audiencias, sino al templo interior, una cúpula viva construida con piedra orgánica que latía suavemente como un corazón dormido. Allí se le permitió seguir leyendo,
hablar con las serpientes, vivir sin cadenas. Los nobles decían que lo vigilaban. En realidad, ya no sabían cómo controlarlo. Pero Elías no buscaba venganza ni dominio. No organizaba rebeliones, no pronunciaba discursos. Solo caminaba por los pasillos de mármol vivo, con el libro bajo el brazo, observando a las serpientes, escuchándolas, aprendiendo. Hasta que una noche, alguien volvió a él. Sireyya. Entró sin armadura, sin lanza, sin símbolo alguno. Vestía de blanco, como las hojas que aún no han sido escritas. Y en sus ojos ya no había dureza ni temor. Solo un brillo suave, como si en su interior algo hubiera sido calmado. Él la miró desde donde estaba sentado, en la fuente interior del templo, rodeado por 3 serpientes enroscadas como pétalos protectores. Ella no dijo su nombre. Solo caminó hacia él y se sentó a su lado. ¿Te sientes parte de esto ya?, preguntó, con voz tranquila. No, respondió Elías. Pero tampoco me siento ajeno. Ella asintió. Miró sus manos, luego al libro, luego a él. No sé qué significa el beso que te di. No sé si fue un error, una señal o una advertencia. Yo sí lo sé, dijo Elías. Sireyya lo miró en silencio. Significó que eras más humana que muchos humanos. Y que, por un instante, quisiste romper las reglas solo para ver si había algo más allá del deber. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez quiero volver a romperlas. Y lo besó de nuevo. Esta vez sin prisa, sin miedo, sin rabia. Fue un beso sereno, largo, que no necesitaba aprobación de ninguna tradición ni respuesta de los ancestros. Fue un gesto entre iguales. Un puente sellado por voluntad, no por fuerza. Cuando se separaron, las serpientes silbaron bajo la piedra. El canto volvió, más suave, como una melodía maternal que había estado esperando siglos para ser entonada. Taelit y Nizari llegaron más tarde esa noche. No para oponerse. No para interrogar. Taelit colocó su daga sobre la mesa y sonrió, como si finalmente entendiera algo que había temido aceptar. Nizari, con su mirada fría y sabia, simplemente dijo: entonces el libro no necesitaba un lector. Necesitaba que alguien lo escuchara con el corazón abierto. Con el paso de los meses, las cámaras antiguas fueron abiertas. El templo respiró conocimientos olvidados. Las serpientes ya no eran vistas como armas, sino como guardianas y maestras. Y Elías, aunque nunca aceptó títulos, fue llamado por muchos nombres: lector sagrado, puente viviente, amigo de la memoria. Sireyya y él no anunciaron nada. No necesitaron hacerlo. Vivieron entre el libro y el templo, compartiendo silencios que lo decían todo. Ella lo cuidaba en los días en que su mente se perdía entre símbolos demasiado antiguos. Él la abrazaba en las noches en que la política la agotaba, y juntos construían algo que ningún decreto podía romper. Y un día, en el centro de la gran plaza, el huevo de piedra que había dormido milenios se quebró. De su interior emergió una criatura nueva, mezcla de serpiente, ave y voz. Un nuevo guardián para un nuevo mundo. Elías fue el primero en hablarle. No con palabras, con una mirada. La criatura se inclinó ante él, y luego ante Sireyya. Y el pueblo de Nart, por primera vez en generaciones, aplaudió sin miedo. Porque supieron, por fin, que el conocimiento no había sido destruido, solo había estado esperando a alguien digno de abrir la página correcta. Y ese alguien, sin querer ser rey, les había devuelto su alma. Fin.